Angie Manzanero, que es administradora en sistemas informáticos, programadora, administradora de sistemas informáticos y activista por los derechos humanos, enfocada en la investigación y el desarrollo de tecnologías para brindar soluciones en causas de género, diversidad racial, identidad indígena y disidencias. Por favor, un aplauso para Angie Manzanero. Bueno, hola, buenas tardes. Les comento un poco primero acerca de mí. Yo soy programadora y administradora de sistemas. Me dedico generalmente a investigar y desarrollar herramientas que sirvan para problemáticas, para diversas problemáticas como, bueno, diversidad racial, diversidad sexual, etcétera. Parte de mi hacer en el activismo es acompañar víctimas de violencia sexual y abuso. También trabajo desarrollando para el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en herramientas que sirvan para conflictos territoriales y para la pobreza que está muy radicada en nuestro país, dado que las comunidades indígenas están sufriendo un montón de atropellos y opresión, no solo por parte de la sociedad, sino también en complicidad con el Estado y las fuerzas policiales. Primero quiero hablar un poco sobre la desigualdad de las mujeres, digamos, en tecnología. Es una problemática que se viene charlando en este evento. La verdad que en términos de desigualdad, no solo estamos en desiguales condiciones de acceso a la tecnología, sino que estamos en desigualdad de condiciones trabajando dentro del ambiente de tecnología. Se estima que en el mundo 200 millones de mujeres, hay 200 millones de mujeres menos que hombres incluidas en el mundo digital, con el acceso simple, por ejemplo, a un teléfono móvil o a una computadora, y 250 millones menos de mujeres con internet. El contexto histórico podemos analizarlo desde varios sentidos. Si vamos haciendo un recorrido histórico de la problemática, se puede ver que las primeras pioneras en informática eran todas mujeres. ¿Qué pasó? En la década de los 80 se empezó a publicitar a la computación o a las computadoras como una cuestión puramente de varones, como se muestra en el gráfico, y empezó un caimiento muy marcado. Y luego la industria, por ejemplo, de las películas, comenzó a, digamos, crear todo un estereotipo del informático varón, con pocas habilidades, digamos, de comunicación social, ñoño dentro de una habitación totalmente cerrado, inteligente, y toda una obra mística del varón que se dedica a la seguridad, al hacking. Entonces se empezó a crear este estereotipo que dejó un montón de saldo negativo en la inclusión de las mujeres. Hasta hoy en día podemos ver que se toma la informática como una cuestión meramente de varones, y las mujeres no solo les cuesta incluirse dentro de la profesión en tecnología, sino que tampoco se muestran, digamos, muy inclinadas a seleccionar cualquier rama de la tecnología como su carrera profesional. En cuestiones laborales, se estima que en 2020 habrá un 30% de puestos de tecnología sin cubrir en el ámbito. Al menos en Argentina, el 51% de los empleadores reportan dificultades para cubrir los puestos, y el 62% de los niños en edad escolar van a trabajar en profesiones que aún no existen. El problema de esto es que no estamos educando en las escuelas
digamos, al menos obviamente en Argentina, para la inclusión tecnológica, ni siquiera de los niños, digamos, que están en edad escolar actualmente, y mucho menos la inclusión tecnológica de mujeres que ya están en edad profesional. Entonces, ¿qué pasa? La emergencia crece, las mujeres no están incluidas dentro del ambiente profesional, no hay profesionales para cubrir todos los puestos de tecnología que vamos a necesitar, y en contracara las mujeres estamos también en desigualdad de oportunidades laboralmente en el mundo y formamos parte, digamos, en la mayoría de los casos, del trabajo informal o precarizado. La agenda de problemáticas de género, tanto como violencia o abuso sexual, está marcando el nuevo paradigma mundial, está marcando una agenda muy importante actualmente. El problema es que, en tecnología al menos, no estamos poniendo foco en la inclusión dentro de las problemáticas. ¿Qué pasa? Se suele representar a las TICs como herramientas puramente técnicas, desvinculadas de los procesos sociológicos y políticos. Entonces no le estamos dando el demasiado enfoque, sumado a que hay pocas mujeres y disidencias sexuales y raciales incluidas. Estamos teniendo problemas para desarrollar herramientas que podrían ser desarrolladas con las tecnologías que tenemos disponibles ahora, porque no hay una perspectiva, digamos, correcta de género. Entonces, actualmente corremos con el problema de que la emergencia crece y nuestra representación dentro del ámbito de sistemas es minoritaria. Como un ejemplo de esto podemos decir, en el caso de Uber, si Uber hubiera sido desarrollado por una mujer, quizás hubiera tenido la funcionalidad de compartir la ruta con otra persona antes de que hubiera tantos casos de acoso y violencia sexual. Entonces, además de una inclusión de las mujeres en el ambiente de tecnología, yo quiero plantearles la inclusión de los hackers, de todos y todes, dentro de las causas sociales. ¿Por qué? Y ahora justamente voy a darles las razones. La razón 1, bueno, es la más evidente porque no hay herramientas y muchas de las herramientas que existen son ineficientes. Obviamente hay muchas herramientas también muy útiles, pero la verdad que estamos contando con herramientas muy ineficientes actualmente. Por ejemplo, les voy a mostrar un caso. Esto es en Argentina, el botón de pánico para violencia de género. Es un chiste. Se trata de que tenés que mandar un mensaje avisando tu localización y lo que te está sucediendo para que manden a la policía. Esto es completamente inútil y claramente la persona que desarrolló esto, además de no sufrir la problemática, tampoco tenía mucho sentido común, porque generalmente la víctima, cuando ve a su victimario, a su agresor, el agresor está a menos de 1 metro de distancia. Entonces, en ese momento tenés que sacar el celular y mandar un mensaje. Este no es el único sistema que hay de botón antipánico. Quiero aclarar que para calificar al botón antipánico en Argentina tenés que pasar un protocolo súper extenso, revictimizante para la víctima, ante la justicia, calificar y después que te toque lo que ellos tienen en realidad, porque en Argentina no hay presupuesto para esta problemática, sin embargo, estamos sufriendo un femicidio cada 30 horas. Otros de los tipos de botones antipánicos que hay es el botón propiamente dicho, no este sistema del celular, pero algunos no cuentan con geolocalización. Entonces, cuando la víctima lo presiona, háganse de cuenta que está saliendo de la oficina y está su agresor ahí, en este caso, o entrando, toca el botón antipánico y la policía va al lugar donde ella denunció que vive. Entonces va a su casa y otra vez un chiste. Es como que muestra que la mujer agredida no puede salir de la casa, básicamente, porque si no el botón no funciona.
También hay otros casos en donde está el botón con geolocalización. Me gustaría decir que es la mayoría de los casos, pero bueno, la mayoría de los casos es esto. Y bueno, de trasfondo nos falta aclarar que hay tantos casos que ni siquiera a veces se llega a recibir la alerta de parte de la policía porque hay muy pocas personas que están controlando esto y no tienen un sistema de control de las alertas activadas por botones de pánico que sea eficiente. Entonces lo que termina pasando es que se manda a la policía mucho tiempo después de que se genera la alerta. Como van a ver, el botón antipánico no es muy efectivo. Noticias como esta las tenemos todos los días en Argentina. Bueno, hay muchas problemáticas que se pueden abordar hoy en día, como decía, con las tecnologías que hoy en día están disponibles. El tema es la falta de profesionales que están comprometidos y están interesados en aportar para estas problemáticas. Generalmente se debe trabajar de manera inorgánica. Entonces, por ejemplo, nos podemos plantear qué estamos haciendo para facilitar la inclusión de hablantes de lenguas indígenas en el mundo digital. Tenemos millones de tips de accesibilidad y ninguna es destinada a esto. La inclusión de personas no alfabetizadas. El acceso a denunciar en condiciones de emergencia, generalmente se tiene que llamar por voz a la policía cuando en muchos casos la víctima ni siquiera puede hablar, se tiene que cerrar en el baño con un teléfono y nada. La situación que tenemos es, hoy en día tenés que llamar, vuelvo a repetir, en Argentina, a la policía sí o sí, no podés mandar un mensaje o no podés mandarle una alerta a la policía si no calificaste por un botón de pánico. Los relevamientos colaborativos, que hoy no existen para las personas de a pie. La seguridad de las comunicaciones para todos. ¿Qué pasa? Lo que la mayoría, cada vez que me contacto con alguna organización, la pregunta de la mayoría es, ¿qué es seguro para hablar hoy? ¿Cómo me comunico de forma segura? Entonces, ¿qué termina pasando? El siguiente punto, caemos en herramientas no éticas. Por ejemplo, WhatsApp y ya hablamos ayer de neutralidad de la red y todo el sistema. La implementación de tecnologías de software privativo, por ejemplo, en causas territoriales o causas indígenas donde estamos pidiendo libre determinación de los pueblos, pero no tenemos libre determinación con la tecnología, entonces es un colonialismo digital. Y todos estos son ejemplos de algunas problemáticas que están rondando, al menos me rondan a mí todos los días, y que siento que falta un montón de compromiso, faltan opciones, faltan herramientas, faltan profesionales. Creo que sobran, digamos, colectivos que necesitan profesionales, que necesitan información de los profesionales. Otra razón es porque nosotros vemos aplicaciones técnicamente simples que las demás personas ven alivios extraordinarios. Estamos muy acostumbrados a, digamos, a hacer soluciones muy elegantes, perfectas y buscar la perfección en todos los sistemas que desarrollamos. La verdad que la mayoría de la gente ve cualquier solución que nosotros podemos ver como muy simple técnicamente o aburrida, una solución fantástica para su problema porque quizás hasta desconocía que podría llegar a hacer algo similar. Les voy a dar un ejemplo. Primero les quiero contar, antes de esto, sobre el caso del bot de Telegram. Yo soy activista como les contaba antes, en una colectiva feminista en una ciudad que es medianamente pequeña, se podría decir. Tenemos un grupo ahí adentro, que somos varias personas, y una de las personas que está en este grupo, estuvimos atendiéndola por un caso de abuso. Esta niña tiene 16 años y un mayor de 35 la abusó sexualmente. Nosotros estuvimos acompañándola a ella, le ayudamos a denunciar y todo el proceso, y ella en el grupo quiso contar
que efectivamente habían arrestado a su agresor. ¿Qué pasó? El mensaje se viralizó, alguien sacó captura del mensaje por WhatsApp y lo viralizaron en Twitter porque cayó en manos del amigo del agresor, que a su vez la acosaba a ella. Recordemos que tiene 16 años. Entonces se me ocurrió una solución bastante aburrida técnicamente o bastante simple, porque la verdad que salió en 10 minutos, que bueno, además de pasar todo a Telegram, era hacer un bot, que vos le hablaras al bot contándole lo que vos quisieras decirle y lo mandara al bot, al grupo, anónimamente. Y ese bot permitió que otra de las menores que estaban ahí pudiera contar un caso de abuso sexual. Entonces, estaba muy agradecida y la verdad que ahí te das cuenta cómo una solución tan simple, porque es un bot de Telegram que sale en un par de horas nomás, si nunca lo hiciste, porque si ya sabes cómo funciona lo haces en minutos, cómo puede significar, digamos, una herramienta, digamos, tan útil a una persona que por ahí no encontraba el espacio para poder contarle a nadie de una violación que había sufrido cuando era niña. Otro ejemplo es esta aplicación con la que estoy trabajando para el movimiento de mujeres indígenas. Como les contaba, en Argentina están sufriendo una persecución muy grande. La verdad que la migración forzada, digamos, el acoso por parte de las fuerzas policiales, hace que cada X cantidad de días recibamos alertas de conflictos territoriales, de terratenientes que hasta disparan, bueno, en el caso de Costa del Lepa, que es este que se ve acá, hasta terratenientes disparándole a niños por la espalda sin ningún escrúpulo. La verdad que la policía libera la zona, así que lo único que queda para ellos es mandar un mensaje a alguien que pueda ayudar a viralizar desde el territorio para que vayan voluntarios, voluntarias, a ayudar, o para que algún medio vaya a cubrir la noticia porque no hay nadie que pueda ayudar. Entonces decidimos trabajar en esta aplicación, que también es una aplicación muy simple, que se llama Alerta Indígena, que básicamente te descargas la aplicación, te llega una alerta avisando que hay un conflicto, hay algo que está sucediendo en un territorio, con la ubicación y la descripción del inconveniente, con lo que se necesita. Y bueno, también tienen un formulario para enviar, avisar en caso de algún conflicto o una situación de emergencia. Es una aplicación muy simple, pero a estas personas les significó un impacto impresionante. Entonces me parece que ahí está. Por ahí no buscar la solución elegante, pero buscar algo. Quizás luego puede ir puliéndose, esto se puede liberar, la comunidad puede ayudar, aportar, pero empezar con un paso o con una solución mínima puede cambiar, digamos, para muchos en situaciones vulnerables puede, digamos, cambiarles o dejarlos un poco más seguros. Otro es porque hay personas vulnerables en situaciones vulnerables y muchas veces no lo saben. Yo creo que... Vamos primero con esto. El 74,23% de las mujeres desconocen tips de seguridad básica, el 20,62% conocen algún tip de seguridad básica, el 5,15% conocen todos los tips de seguridad básica. Eso es un problema que impacta mucho dentro de lo que es violencia de género. En general, las víctimas no solo comparten la misma red con... generalmente las víctimas de violencia de género, sus agresores son sus parejas o sus exparejas, las cuales generalmente, lamentablemente, conocen sus contraseñas, sus dispositivos, tienen acceso a la red. Incluso, al desconocer también las cuestiones de privacidad básicas en redes sociales, se ponen en una situación extremadamente vulnerable por desconocimiento. Además de esto, las personas que están en situaciones extremadamente vulnerables no reciben nunca cuando acuden a alguna organización. Por ejemplo, en Argentina está el Polo de la Mujer,
que es un lugar donde acceden víctimas de violencia de género cuando no se necesitan irse de donde viven por peligro a ser asesinadas. Nadie les hace auditorías de comunicación segura y ni siquiera las organizaciones saben que es necesario. Otra razón es porque la pobreza es el factor común y nuestro conocimiento colectivo puede cambiar realidades. Además de todo lo que estuvimos hablando de la desigualdad de género y las herramientas que solucionan o ayudan a ser un paliativo en las problemáticas, me parece que la inclusión en sí de mujeres en tecnología es paliar la problemática de la feminización de la pobreza. Más temprano en el panel de género estábamos hablando sobre por qué incluir a las mujeres en un ambiente donde no están incluidas y cuál iba a ser el impacto de eso. Y yo creo que el impacto más grande es la disminución de los índices de feminización de la pobreza. Además, creo que si incluimos capacitaciones para niños y niñas en tecnología, vamos a cambiar estos índices prontamente. Y además, como escuchábamos un compañero anteriormente en otra charla, decía que en el futuro se van a pedir especializaciones en tecnología que aún las escuelas no están tomando. Me parece que enfocarnos en estas dos cosas, en la inclusión de los niños y niñas y en las mujeres en tecnología, es paliar una problemática muy grande de la feminización de la pobreza y de la pobreza en general. Pero además quiero mostrarles otra herramienta. Esto estamos desarrollando también por el movimiento de mujeres indígenas. Se llama Hacedoras del Buen Vivir. En realidad es otro ejemplo quizás de algo simple tecnológicamente que hace un gran impacto en la sociedad. Se trata de un e-commerce para que mujeres artesanas que viven en comunidades en Argentina que están bastante lejos de centros urbanos no tengan que salir a dedo, esperar horas, atravesar frío, calor, lluvia para llegar a ferias o a hacer venta ambulante y puedan vender a través de internet. También provee grandes, un impacto de accesibilidad, porque muchas de estas mujeres indígenas que hemos relevado en territorio argentino no son hispanoparlantes y no están alfabetizadas, por lo cual es otra problemática más dentro de la venta de sus productos y generalmente también es el único ingreso con el que poseen es la venta de productos manufacturados. Entonces, creamos un sistema que por un lado es un sistema informático que es un e-commerce, que quien gestiona eso son las representantes de las comunidades, representando ciertamente a mujeres de sus comunidades, quienes la representante se encarga de la logística, de los envíos y de los pagos. Y por otro lado es la red de recursos humanos diseñada justamente para paliar todas estas problemáticas el problema de la logística y el problema del acceso a los territorios y el acceso cultural a por ahí hablantes indígenas de lenguas que por ahí no están incluidas en otras plataformas. Con respecto a las identidades disidentes, sabemos que estamos en un ambiente que por ahí puede ser muy hostil, que es lo que hablábamos, que por ahí hablamos del caso más temprano para quien no estuvo en el panel de género y TICs, sobre lo hostil que es la comunidad del software libre, sobre la necesidad de afianzar, la puja de poder que hay dentro de la comunidad del software libre, esta reafirmación del estatus de las personas que participan, que por ahí se tornan en conversaciones agresivas y hostiles, generalmente tienden a expulsar a las mujeres este tipo de actitudes de las comunidades o se nos torna muy difícil llegar
Y yo creo que más allá de tomarlo como algo negativo a todo esto, creo que puede ser un motor de transformación. Creo que si no queremos habitar ese espacio, porque es muy hostil, podemos crear nuestros nuevos espacios. O incluso, digamos, trabajar desde un ambiente donde estemos contenidos, por ejemplo, diversas colectivas de actores sociales, etc. Entonces, mi objetivo también es que tomemos conciencia de que podemos tomar nuestra identidad disidente como un motor y no como un impedimento, a través de la creación de espacios que nos gustaría evitar, obviamente. Entonces, para pasar en limpio, lo que necesitamos equipos de desarrollo en las ONG y en los estados. Acá la verdad que en Bolivia es admirable el avance que se ha logrado con todos los programas de inclusión que hay, pero en Argentina la situación es muy diferente. Las organizaciones sociales, sea qué problemática, digamos, se impliquen, no tienen equipos de desarrollo y ni siquiera ven la necesidad de tener equipos de seguridad. Por ahí, si fuera una empresa, no tener un equipo de seguridad le puede costar dinero, pero para las organizaciones quizás no tener equipo de seguridad le puede llegar a costar la vida a alguien. Lo que se ve mejor es el caso de las víctimas de violencia de género y acoso, en los que no reciben auditoría para sus comunicaciones seguras, en sus teléfonos, en sus equipos, de ningún tipo. Entonces me parece que hay que empezar a tomar conciencia, especialmente desde las ONG, que necesitamos incluir equipos de desarrollo y de seguridad para la solución efectiva de las problemáticas. También necesitamos mujeres y disidencias sexuales y raciales empoderadas, no solo para cambiar la realidad propia, sino la colectiva. Me parece que es una forma de transformación que trasciende, digamos, a nosotros en sí, sino que colectivamente. Las personas disidentes, quienes están sufriendo determinadas problemáticas, son quienes mejores las conocen y me parece que es necesario que se incluyan, que tomen conciencia y se comprometan. Otra cosa que necesitamos son empresas que no solo contraten mujeres, sino que las incluyan. Una buena propuesta que salió del panel de género es empezar a contratar sin saber el nombre y el género de la persona, que me parece una buena solución para paliar esto. Me parece que eso elimina el sesgo y se reduce solamente al conocimiento. Creo que es una buena estrategia que pueden tomar las empresas. Además del hecho de hacer protocolos de conducta, que me parece que son muy necesarios, y protocolos de comunicación entre los empleados en sí. Porque generalmente nos vemos en muchas ocasiones sometidas a malos tratos o tratos discriminatorios y ofensivos en nuestros espacios laborales. Y la verdad que es muy angustioso, ya que es un lugar que habitamos la mayor parte del tiempo. También necesitamos profesionales de la tecnología dispuestos a generar un aporte, aunque sea mínimo. Quizás a muchos les parezca demasiado, digamos, desarrollar, quizás para gratis, vamos a decirlo de alguna manera. Pero no es la única forma de generar un impacto. También podemos hacer consultorías, podemos dar cursos ad honorem, podemos dar difusión. Entonces, cualquier cosa que se pueda llegar a aportar es bien recibida, porque lamentablemente no hay nada. ¿Y cómo ayudar? Es otro tema. Lo primero es la organización. Generalmente, si nosotros tratamos de llevar adelante un proyecto que busque solucionar una problemática, nos vamos a encontrar en que o nos ponemos en situaciones de peligro o estamos muy lejos de la realidad. Además, quizás no contamos con personas, digamos, que sean multidisciplinarias que nos puedan ayudar a entender la problemática. Creo que organizándonos colectivamente podemos abarcar mucha más parte de lo que es la problemática
y de cómo solucionarla y muchas más herramientas en nivel recursos humanos. Entonces creo que la organización colectiva definitivamente es lo primero. Entender que efectivamente nuestras realidades son completamente distintas. Creer conocer el problema generalmente es el mayor problema. Y lo digo desde el lado de hacer activismo en organizaciones. No conoces el problema hasta que no estás en contacto directo e incluso no lo llegas a conocer en la totalidad. Entonces me parece que es muy importante no dar por sentado nada. Acercarse a las víctimas, preguntar, hacer relevamientos, escuchar de cerca el problema, me parece que es una forma que nos puede ayudar a comprenderlo, aunque por diversas cuestiones no podamos, digamos, entenderlo en la totalidad, ya que no lo estamos viviendo. Pero es una gran forma. Practicar la escucha activa, que está muy relacionado con lo que acabo de decir, sentarse y escuchar los problemas, digamos, de parte de las víctimas o de parte de las personas que están afectadas, es muy importante y eso me lleva a lo siguiente, que es el cuidado de la víctima y el cuestionamiento. Es muy difícil por ahí, en nuestro rol de informáticos, no ofrecer soluciones que no nos pidieron. O cuestionar por qué se actuó de determinada forma. A ver, las víctimas tienen que pasar por un proceso que es horrible. Lamentablemente, al menos en Argentina, el proceso de una denuncia de abuso sexual, pongamos este ejemplo, es espantoso, es horrible. Generalmente se denuncia, se da el testimonio una y otra vez sobre lo que pasó. Es revictimizante para la víctima, tiene que vivir con lujo de detalles todo lo que vivió a través de un montón de personas que generalmente tienen cara de estar cuestionándola o que directamente ni les creen o las cuestionan porque no denunciaste antes, etc. Entonces, no cuestionar a la víctima. Quizás hubiéramos reaccionado diferentes, pero entender que a medida que crecemos, percibimos el mundo de determinadas maneras y tampoco es que somos sociólogos o psicólogos, digamos, como para detectar las cadenas de... Hay algo muy común que nos pasa a nosotras, que es, por ejemplo, una víctima de violencia de género es víctima de golpes por su pareja, la deja y después vuelve. Y es un círculo y un grupo de psicólogas tuvo que sentarnos y explicarnos que es algo muy común, que está muy ligado a un montón de procesos psicológicos que desconocemos. Entonces, son cosas que no se deben cuestionar desde nuestro lado. Practicar la escucha activa está bien. El cuestionamiento es muy doloroso, especialmente en víctimas que están sufriendo miedo y vergüenza. Practicar el idioma humano, esto lo aprendí cuando quise tratar de ofrecer una solución ante un problema, particularmente era el problema de las vendedoras, las productoras artesanales indígenas del proyecto que les mostré antes, que yo les dije, podemos hacer algo con Mercado Libre, recibimos pagos por Mercado Pago o algo así. ¿Se dan cuenta? Y me dicen, no conocemos Mercado, ¿qué es Mercado Libre? Entonces, por ahí decir, Mercado Libre es algo que públicamente todos conocemos. No, lo estás dando por sentado y me parece que en informática damos por sentado un montón de cosas que la gente promedio por ahí no conoce. Entonces, practicar el idioma humano, explicarle las cosas, bajándolas un poco, ayuda bastante a acercarse. Quizás no, digamos, también proponer nuestra solución desde el lado de la única solución posible, sino que consultarle a la víctima
por ejemplo, ¿qué te hubiera servido a vos en ese momento? Me parece que esa es una gran pregunta. Y no por ahí decir, no, vamos a hacer esto que es mejor que esto, lo vamos a implementar de esta manera y va a tener esta funcionalidad. Por ahí preguntar a la víctima, ¿y a vos qué te hubiera servido? ¿Cómo hubieras, digamos, qué te hubiera servido en ese momento para salir de determinada situación? Esa es una pregunta que me parece que hay que hacer y bajarla al idioma humano y explicar, digamos, los procesos con idioma humano. Y bueno, saber cuál es nuestro lugar. Por ahí, ante grupos oprimidos, generalmente todos tenemos determinados privilegios, conocer cuáles son y dejar hablar a las víctimas y las personas que lo están padeciendo, y no tratar de imponer nuestra idea ante el problema que ellos están sufriendo. Entonces, se necesita difusión, concientización de las problemáticas, desarrollos, consultoría. Yo creo que la consultoría es algo muy importante para las organizaciones sociales y para las personas que están sufriendo determinadas problemáticas. Auditorías de comunicación segura y tutorías. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Angie Manacero con su ponencia La tecnología al servicio de las causas sociales, cambiando al mundo de un bit a la vez.